y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía y esos son los imprescindibles. En diciembre del año 2023, Javier Milei asume el poder ejecutivo en la Argentina. Tras una campaña electoral y unas elecciones cargadas de un discurso efectivista y violento que apeló siempre a lo emocional, a lo individual, a la interacción en redes, a la negación de los derechos adquiridos, a la desvalorización de los derechos humanos y al ataque frontal contra las minorías no hegemónicas. En pocos meses dinamitó varios de los pilares sobre los cuales Argentina ha consolidado su historia reciente de democracia, con todo lo que eso significó en relación a su memoria, su independencia económica, su fortalecimiento regional. Comenzaron la pulseada con un decreto de necesidad y urgencia que intentaba proclamar la emergencia económica que les permitiera echar mano de todos los recursos disponibles, en pos de limitar la capacidad de compra de los ciudadanos, reducir los presupuestos públicos, particularmente de los sectores de consolidación del pensamiento crítico, como pueden ser las universidades y los centros de investigación, y en consecuencia achicar el Estado para ir camino a la libertad de mercado que tanto idolatran los tótems del neoliberalismo. Decreto de necesidad y urgencia que se transformó en ley, que tomó la forma de lo que se llamó la ley ómnibus, ley bases, a la que podríamos denominar en criollo como la ley de desguace del Estado y de consolidación del despotismo de mercado en la figura de quien, de manera demencial, está siendo solo vehículo de los poderes mundiales, imperialistas, centralistas y reaccionarios. Vehículo de un traspaso de recursos que puede hacerse irreversible por la profundidad y magnitud de esa transferencia. Esta ley sostiene y apuntala al gobierno de Milei fundamentalmente con dos herramientas: la posibilidad de legislar y gobernar sin la intervención ni la legitimación del Congreso de Representantes y la idea de emergencia pública, por lo que se puede tomar cualquier medida económica que resulte en los recortes y acomodos necesarios para salir de esa emergencia pública. Recortes y acomodos que van principalmente a la reducción del Estado como garante de derechos y de bienestar de los habitantes de nuestro querido suelo argentino. Para dialogar, para reflexionar, para tratar de pensar un poco qué ha sido este primer año y medio del gobierno de Milei, hemos convocado, la Red TIVA ha convocado a Mariano Pacheco, compañero de estas tierras, militante, escritor, investigador, autodidacta, periodista, coordinador de talleres de filosofía, de letras, de todo un poco, y un clarísimo pensador de nuestras tierras, con el que vamos a tratar de echar luz sobre algunas de las cosas que nos están pasando en el último año y medio de desastre argentino, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues bienvenidos a la Latinoamérica Unida y Despierta, un programa de la Red TIVA. Bienvenido, Mariano. Nosotros queríamos, pues, en tantas conversas que tenemos con los compañeros del sur, con los compañeros de toda esta Latinoamérica, nos venimos preguntando, obviamente, por la movida de varios puntos en Latinoamérica, caso de Salvador, caso, por supuesto, de Venezuela, de elementos tan intrincados ahorita, el caso de una elección reciente que hubo también en el Uruguay, y siempre Argentina es, cuando no un faro, se puede convertir en una luna también que nos acompaña de alguna manera, y pues nos hace cuestionarnos frente a este gobierno de ultraderechas que están marcando como una especie de sino a nivel planetario, que nos tiene, por supuesto, muy inquietos y preocupados. Y nos preguntamos respecto a ese eslogan y a ese nombre de partido de La Libertad Avanza, y es si Argentina avanza con La Libertad Avanza, y hacia dónde avanza La Libertad Avanza, si es que hay un avance. Y ahí te lo cuento un poco de manera cacofónica, ¿no? Pero esa es como un poco una inquietud con la que queremos iniciar, Mariano. Bien, bueno, quizás comenzaría por introducir algunos datos más de coyuntura para poder tratar de indagar ahí un poco de dónde venimos y quizás hacia dónde vamos, pero tener en cuenta que, bueno, fue noticia mundial recientemente, la Argentina recibió un respaldo, ¿no? Un espaldarazo, como se dice muchas veces acá, por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es decir, que si quedaban dudas respecto de si esta era una mera aventura de un personaje como aparecía Javier Milei, presentándose en el mundo entero como una especie de
outsider que venía a traer al mundo el ejemplo de lo que se podía hacer en un país de las tierras del sur del mundo, pero para todo el planeta. Bueno, quedó claro que tanto las presiones de Trump como en su conjunto, finalmente, el Fondo Monetario han dado un poco este respaldo, ¿no?, al gobierno de Javier Milei en un momento de mucha incertidumbre, de por primera vez quizás, más por errores propios y contradicciones en el seno de las clases dominantes que por las luchas populares que desde abajo pudieran hacerle algún tipo de mella a este proyecto. Por primera vez en un año y pico el gobierno tenía serias dificultades para afrontar por lo menos el porvenir más reciente, ¿no? Y bueno, con ese desembolso de dinero, que ya los economistas lo han analizado una y otra vez con mucho mejores condiciones de lo que yo puedo hacerlo aquí, bueno, conforman, digamos, un conglomerado de apuestas, digamos, de los sectores del poder mundial muy importante, ¿no? Y en donde la Argentina ha recibido una cantidad de dinero que no tiene parangón con lo que pueden ser los préstamos a ningún otro país del mundo, ¿no? Estamos hablando de esos niveles de sostenimiento a el proyecto de la libertad avanza. Entonces, bueno, claro, si bien había empezado a haber algunas dificultades, como decíamos, me parece que 2 o 3 son las fundamentales. En primer lugar, la criptoestafa, ¿no?, que de algún modo hizo mella en el propio terreno donde el presidente y sus figuras más cercanas se mueven con mayor fluidez, ¿no?, que es un poco lo del mundo financiero, estas cuestiones de las redes sociales, etcétera. Entonces apareció como una situación muy difícil, que por un lado, una de dos, o era un tonto que no sabía y entonces se caía su figura de ídolo que se las sabe todas, o bueno, era un estafador, con lo cual también quedaba muy mal parado. El otro tema que me parece que fue también muy importante es que por 2 o 3 meses consecutivos la gran bandera del gobierno actual, que era que había venido a reducir la inflación, no se estaba cumpliendo, ¿no? Lo que hubo fue un momento de estancamiento, es decir, que no subía, pero tampoco lograban bajar la inflación en el verano, y luego 2 meses seguidos con, bueno, un crecimiento que en el último mes había sido más que significativo, porque incluso había superado todos los datos más pesimistas que rondaban más o menos alrededor de un 2,8%, terminó siendo casi un 4%. ¿No? Bueno, parece que este mes han logrado acomodar nuevamente, por eso digo, la plata el préstamo del Fondo Monetario no es un dato menor. Entonces, bueno, hay que ver cómo se manejan de ahora en más. Y el otro tema, el tercero que mencionaba, ¿no?, la criptoestafa, la cuestión de la inflación y la cuestión de la insistencia en una especie de espectacularización de los protocolos represivos frente a la protesta social. Bueno, también, ¿no? Tuvieron un primer punto que fue la gaseada que la policía llevó adelante frente a una niña que estaba con su madre en la movilización, que la pudieron de algún modo surfear bastante bien con ese discurso de que los menores no tienen que estar en las movilizaciones, ¿no? Pero ya con los jubilados una y otra vez cada miércoles siendo reprimidos en los alrededores del Congreso por un operativo descomunal de la policía frente a un grupo de manifestantes bastante reducido, bueno, dieron como resultado que las hinchadas de fútbol se autoconvocaran en una jornada que fue realmente muy masiva y que por primera vez enfrentó a las fuerzas represivas en las calles, cosa que no vienen haciendo ni los sindicatos, ni los movimientos sociales, ni los partidos políticos. Y bueno, y fue como una situación también de mucha tristeza para los que nos encontramos, digamos así, de este lado de la barricada, porque el periodista y militante Pablo Grillo fue herido prácticamente de muerte, todavía está peleando por su vida internado en un hospital, con una policía que rompía los protocolos mínimos de funcionamiento y con un accionar claramente sostenido por las jefaturas, no solo operativas policiales, sino también políticas institucionales, empezando por la propia ministra Bullrich, ¿no? Entonces, bueno, con un accionar, como decimos, que podría haber sido criminal con el caso de Pablo Grillo, pero también de otros manifestantes, porque como quedó registrado, no fueron, digamos, los únicos disparos los que impactaron sobre este periodista, los que fueron disparados de manera ilegal, ¿no? Entonces son tres elementos que habían de algún modo hecho, no digo tambalear al gobierno, pero sí meterlo en una coyuntura de cierta dificultad que da la sensación que nuevamente empiezan a superar en un año electoral donde, bueno, me
parece que la libertad avanza, y con esto cierro, avanza hacia constituir una propia herramienta política de la que carecían, ¿no? Llegaron con Javier Milei y una serie de respaldos de sectores más tradicionales de la derecha, a los que ellos denunciaban como casta y que fueron incorporados al gobierno, o que en el Parlamento, más allá de autodefinirse como oposición, muchos funcionan como el más recalcitrante oficialismo. Bueno, fueron llevando adelante las medidas de gobierno todo este tiempo, pero ahora al parecer pretenden consolidar una fuerza política propia en el sistema político, y que es parte de las ambigüedades de este proyecto, ¿no? Que viene a decir que va a barrer a la casta, etcétera, pero sigue siendo un proyecto que se presenta a elecciones, que gana las elecciones y que ahora pretende también constituir un propio partido político, ¿no? Es decir, que no es una dictadura, no es una fuerza, digamos, ilegal en términos de cómo llega al gobierno, más allá de que luego tiene procedimientos que claramente lo pueden calificar como un gobierno profundamente antidemocrático, ¿no? Por eso a unos 6 meses o menos, a unos pocos meses de lo que ha sido una de las grandes movilizaciones que tuvimos en el país, se sigue discutiendo en torno a el carácter o no fascista o neofascista de este gobierno, ¿no? Bueno, digo, son como algunos de los elementos que me parece que pueden ser tenidos en cuenta para pensar esta coyuntura que atravesamos en la actualidad, el pasado reciente y algunas líneas para el porvenir. Sí, clarísimo. Ahora, vos hablas de un poco cómo llegó al poder, un poco lo explicaste, un poco cómo se mantiene, cuáles son esos ejes que lo podrían haber hecho tambalear, y cómo una fuerza económica sostiene lo que venía siendo un tambaleo, ¿no? Ahora, una fuerza económica que sostiene el Fondo Monetario Internacional en este caso, pero también una fuerza política totalmente debilitada en el fuero íntimo, ¿no? En el adentro de nuestra república, porque hablamos de un Congreso que está casi desmantelado, una oposición que está totalmente debilitada, una fuerza social o de calle, de pelearla en la calle, que está reprimida y está controlada por una fuerza represiva bastante intensa, más allá de que se sostiene y que podría ser un poco más fuerte. En este panorama, sin una fuerza política que contrarreste un gobierno antidemocrático, ni en la calle ni adentro del Congreso, con un sostén económico de uno de los más potentes de la historia de nuestro país, con una inyección de plata por parte del Fondo Monetario Internacional, y una calle totalmente reprimida, ¿no? ¿Cuál es el panorama que se nos viene? ¿Por dónde agarrar algún camino de esperanza? Bueno, estamos realizando esta conversación en el marco de un paro nacional de transporte, ¿no? de colectivos solamente, no de trenes ni de subterráneos. Y bueno, al parecer la Unión Obrera Metalúrgica, digamos que ha perdido mucho peso cuantitativo y cualitativo en las últimas décadas, pero sigue teniendo un peso importante en la economía y en el imaginario político nacional. También está ingresando en una situación de huelga, y bueno, recientemente tuvimos un paro nacional finalmente muy demorado por parte de la CGT y las dos fracciones de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA. Y las movilizaciones, digamos, del último tiempo han mostrado algo que me parece que uno lo puede trasladar a esta inquietud, ¿no? Que aparecía, que es que por un lado la Argentina no es tierra arrasada, ¿no? Es decir, es un país en el cual hay mucho dinamismo, hay movilizaciones, algunas más masivas, otras menos, y hay una oposición institucional que no vota, digamos, claramente las propuestas de gobierno, como es el caso del peronismo. Y a la vez, mientras eso sucede, pasa también, ¿no? Que esa fuerza a nivel institucional no logra hacer mayorías para bloquear en el Parlamento las iniciativas de gobierno, que las movilizaciones en las calles, incluso en algunas ocasiones siendo muy masivas, no logran resultados inmediatos, y que parece que muchas veces este nuevo proyecto de las derechas contemporáneas, bueno, se presentan como arrasando, ¿no? Lo que uno entendía que eran los pisos sobre los cuales un proyecto popular se podía parar, ya no desde el gobierno, sino desde una posible resistencia a los planes antipopulares de un gobierno de derecha, que parecen mostrar muchas veces como una especie de agujero por el cual uno primero dice, este es el piso en el que estamos, y luego se mira encontrando ese piso desde abajo, ¿no?
dando cuenta de que, bueno, muchas cosas han cambiado y al parecer no cambiaron circunstancialmente, sino de manera más estructural. Entonces, por eso me parece que la situación política en la Argentina es un poco ambigua en ese sentido, porque no ha sucedido, ni ha habido una dictadura que dejó sin funcionamiento ningún tipo de institucionalidad, no hay un régimen represivo que haya anulado la protesta social, etcétera, pero bueno, como decimos, todo esto parece estar como entrampado, entiendo humildemente, en una gran dificultad casi cognitiva, ¿no? Como si hubiese un trasfondo de una dificultad epistemológica para las fuerzas políticas y sociales que tratan de pujar por algún tipo de proyecto progresista o más o menos vinculado a ciertos idearios históricos de las izquierdas, sobre todo para pensarlo a nivel internacional, ¿no? En la Argentina sabemos que la versión, digamos, nacional popular progresista lleva el nombre de peronismo, y bueno, y es eso también lo que está hoy puesto en el escenario para pensar por lo menos la dimensión estrictamente política de la coyuntura, que es un peronismo totalmente enredado, ¿no?, en sus cuestiones de entrecasa, con rencillas muchas veces inexplicables, incluso para los propios peronistas, y bueno, y un gran sentido de falta de la oportunidad, ¿no? Es decir, como que cuando fue el problema de la criptoestafa, cuando aparecieron ciertos repudios un poco más masivos frente a la espectacularización de la represión, cuando, bueno, el gobierno empezó a verse empantanado con los índices de inflación, no hubo claramente una capacidad ni desde la movilización social, ni desde el discurso y el accionar político institucional como para poder aprovechar, ¿no?, y hacer de esos traspiés quizás un punto de inflexión en el cambio de las relaciones de fuerza. Entonces, bueno, eso nos habla un poco también del desprestigio que atraviesa el peronismo como identidad política, el sindicalismo como columna vertebral de aquel movimiento que en años o décadas anteriores se planteaba de liberación nacional, bajo el rótulo de aquello que Javier Milei denominó como la casta, ¿no?, en donde han ingresado además aquellos que se presentaron durante mucho tiempo como lo nuevo, que comprendía los nuevos fenómenos que el sindicalismo y el peronismo más tradicional no comprendía, ¿no? Me refiero a los denominados nuevos movimientos sociales que parecen haber pasado ya al bando de la casta, ¿no?, por lo menos en el discurso presidencial, pero también en el sentir de muchos sectores populares, incluso muchos sectores que integraban esas experiencias. Entonces, creo que hay como un gran golpe recibido, como decimos, no solo en las condiciones materiales de vida, sino también en todo un imaginario, ¿no?, que se planteaba con un peronismo como una expresión de las grandes mayorías, con un sindicalismo como un ejemplo para América Latina y el mundo por su fortaleza, con nuevos movimientos sociales capaces de leer las realidades contemporáneas, ¿no? Me refiero a las economías populares, a los feminismos, a las luchas ecológicas, de las disidencias sexuales, y que sin embargo hoy en día aparecen como sin capacidad de comprensión de lo que está pasando con el mundo del trabajo, con las influencias de los cambios tecnológicos y las redes sociales, sobre todo en los sectores juveniles, etcétera. Y bueno, todo eso hace que incluso banderas históricas como la defensa de la salud y la educación pública hoy sean cuestionadas, no solo por los sectores de poder adinerados y los sectores minoritarios de las derechas que a esos proyectos responden, sino muchas veces por el ciudadano o la ciudadana de a pie, que ve que aquello que se plantea como una política de derechos es más un discurso del pasado o de ausencia para su propia existencia, ¿no? Entonces, me parece que hay una dificultad en torno a poder leer algo de todo eso. Mariano, bueno, ahí leemos varios puntos de lo que presentas, que está muy interesante. Por un lado, ahorita vamos a ello, el tema de la criptoestafa. No sé si valga la pena ahondar en ese tema, aunque hay noticias nuevas por la imputación de cargos a Milei en este tema, la represión de la protesta y lo ocurrido con el compañero comunicador Pablo Grillo, y lo que mencionas de la fuerza política propia, pero ya vamos a esos temas. Quiero es como que de pronto ahondemos o nos ayudes a comprender un poco esto que mencionabas de como si hubiera una dificultad epistemológica tanto para fuerzas sociales como para la misma política de izquierda, pero también como para la academia, en la comprensión de un fenómeno político
digamos, opera como en una especie de, llamémoslo, de dictadura soft, ¿sí? De lo que llamamos guerra de baja intensidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Yo quiero que vayamos un poco hacia atrás y qué fue lo que pasó, digamos, en esa constitución de subjetividad política, tanto en los años del peronismo como lo que siguió con el macrismo y luego con Fernández, que constituye una especie de incomprensión de la política que llega con un personaje como Milei, y de pronto esa es una pregunta que nos lleva muy hacia atrás, pero que cuando tú mencionas dificultades epistemológicas, ¿no? de comprensión del asunto, yo quisiera que nos contaras de pronto en tus reflexiones qué fue lo que pasó, qué llevó a que el pueblo argentino, digamos, no comprendiera que venía un personaje como Milei y, digamos, dentro de lo que se estaba estructurando con las ultraderechas globales, pero que no lo veían venir y de pronto llegó más fuerte de lo que todo el mundo esperaba. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué crees que aconteció? Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Son muchos temas y bastante complejos, ¿no? Yo diría algo, a ver si contribuye un poco para pensar todo esto, que tiene que ver con una relación que ha sido históricamente problemática y que creo que en países como la Argentina en las últimas décadas ha sido un rasgo distintivo, que es cierta escisión entre lo que pueden ser las luchas sociales y políticas y la conformación de una concepción de mundo, ¿no? De un proyecto sustentado en ciertos elementos de elaboración conceptual, racionales, etcétera, ¿no? Me parece que claramente estamos en las vísperas, en unos meses, de conmemorar ya los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, que para recordar nunca viene mal, siempre es algo que ha estado en el escenario público, pero a mí me gusta siempre subrayarlo, que es el modo en que los militares que llevaron adelante la represión genocida en la Argentina se autodenominaron, y que fue proceso de reorganización nacional, ¿no? Estuvieron hasta 1983, a diferencia de otros países quizás en donde las dictaduras fueron mucho más extensas, ¿no? Por ejemplo el caso de Chile, y en donde la continuidad fue mucho más grosera, ¿no? En la relación dictadura-democracia, pero que sin embargo en nuestro país dejaron algunas marcas muy profundas. Creo que una de ellas es esta escisión por una sociedad totalmente fragmentada que fue acelerando su fragmentación en la medida en que el proyecto neoliberal fue avanzando y consolidándose, ¿no? Me refiero sobre todo con lo que aquí le decimos el menemato, que es esa larga década de los 90 donde gobernó Carlos Saúl Menem, que bajo el nombre del peronismo, ¿no? Porque llegó a la elección y triunfó por el Partido Justicialista, que es la herramienta electoral del peronismo en la Argentina, luego llevó adelante lo que a mí me gusta caracterizar como el peronismo del revés, ¿no? Es decir, un programa de ajuste sostenido muchas veces en la represión que va contra las tres banderas históricas del peronismo, de la justicia social, ¿no? La soberanía política y la independencia económica. Entonces, si bien el 2001, la rebelión que estalló en Argentina y todo un ciclo de luchas previas que venían pujando desde abajo por algún tipo de impugnación de este modelo, hicieron tambalear ese proyecto, hay algo del neoliberalismo que incluso siguió funcionando en nuestra sociedad más allá de la larga década luego de gobiernos progresistas. Entonces, esa experiencia me parece que nos ha dejado un poco huérfanos de poder constituir algún proyecto más estratégico en relación a qué tipo de Argentina, en el marco de qué tipo de proyecto latinoamericano, enlazado con qué tipo de propuesta a nivel de concepción del mundo podemos ir gestando, ¿no? No es solo un problema argentino, claro está, la caída del muro de Berlín y todo el, digamos, arrasamiento que hubo respecto de las ideas de izquierda que fueron muy pujantes durante el siglo XX y buena parte del siglo XIX, es un problema mundial, no solo de la Argentina, pero bueno, a cada quien le corresponde lo suyo en la contribución, digamos, a un cambio de relaciones de fuerza a nivel mundial, y en la Argentina ha sido muy notorio cómo se han producido dos fenómenos que a mí me gustaría como subrayar en relación a este problema de una sociedad fragmentada y de una cierta dicotomía que aparece entre las esferas de la lucha social, la disputa política y la elaboración de un proyecto a nivel más conceptual. Y diría que ahí aparecen fundamentalmente dos elementos. Uno tiene que ver con
una especie de antiintelectualismo muy presente en los movimientos sociales, en algunas experiencias sindicales, ¿no? Y luego, como una especie de contracara de eso, una especie de reducción de la disputa y la construcción cultural a la cuestión comunicacional, ¿no? Lo que se ha llamado con mucha fuerza en la Argentina durante mucho tiempo por parte de los progresismos la batalla cultural, y que ahora las derechas lo han tomado como un emblema, que en realidad dicen batalla cultural, pero tanto el progresismo como estas derechas que han emergido en el último tiempo se refieren bastante a la cuestión de la comunicación, y las derechas fundamentalmente a el manejo de las redes antisociales y lo que producen como efecto subjetivo en todos quienes los consumimos, que es transversal a los sectores sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso ha dejado de algún modo un plano en donde los sindicatos y los movimientos sociales luchan por reivindicaciones económicas y muy inmediatas. La construcción política tiene una deriva profundamente vinculada al institucionalismo dentro de las reglas de juego que nos ha dejado la democracia heredada luego de la dictadura, que vino a hacer un corte respecto de los idearios revolucionarios de los años 70, y la universidad, que me parece que es algo ahí que aparece siempre también como uno de los grandes emblemas, de las grandes banderas que tiene la Argentina, que es la idea de una universidad pública, laica, gratuita, vinculada a las experiencias del resto de la sociedad, que han tendido a academizarse cada vez más, ¿no? Entonces esto se nota, por ejemplo, en el relevo de la intelectualidad crítica, ¿no? Cuando uno mira para atrás, ve que había grandes figuras que tenían una inserción en la universidad, pero también una vocación de intervención en las discusiones en el escenario público, que cada vez eso se fue reduciendo más, ¿no? En lo que ha sido aquí los proyectos de investigación como los de CONICET, que las derechas vinieron a golpear fuertemente, que han dejado, digamos, a la experiencia de la universidad muy quizás encerrada en temas de investigación muy específicos, y como decíamos, en una academización que ha hecho que se retraiga la capacidad de intervención en la discusión pública, ¿no? Siendo que CONICET y que este tipo de proyectos de financiamiento para la investigación han sido también una bandera siempre de los progresismos, ¿no? Es decir, que haya mayor inversión del Estado, por ejemplo, en esas cuestiones, y ha permitido una democratización hacia el interior de las propias instituciones universitarias, ¿no? Entonces me parece que bueno, ahí es una de las contradicciones que tenemos presentes en estos desafíos que tenemos por delante, ¿no? No en vano, un personaje como Milei va contra el CONICET, va contra la educación y la salud pública, va contra los movimientos sociales, y no hay una rebelión, digamos, que se imponga ante todo eso, sino que hay distintos grados de repudio y movilización en defensa de esas banderas, pero no es una cuestión mayoritaria hoy en nuestra sociedad. Entonces cabe preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué no hay una rebelión popular que eche este gobierno? ¿Por qué no hay inmensas masas movilizadas en defensa de la salud, la educación pública, el derecho a la protesta, a la afiliación sindical, etcétera, ¿no? Me parece que eso es como importante poder tenerlo en cuenta. Sí, totalmente. Acuerdo con todo el análisis, acuerdo con que muchísimos años de progresismo se quedó corto, nos quedamos cortos en un montón de luchas que tenían que ver con la batalla cultural, que tenían que ver con la batalla simbólica, que tenían que ver con el ingreso en la educación pública, que tenían que ver con los derechos de la salud, que tenían que ver con llevar las antenas de la televisión pública hasta el último rincón de nuestro país y hacer una movida con la ley de medios, por ejemplo, y la ley de derecho a la comunicación, que ampliara el espectro y que llevara todas las voces a todos los lugares, ¿no? Ahora tenemos Starlink metiéndonos las antenas en cualquier lado. Digo, hay un recorrido que ha hecho nuestro país desde la década del menemato en adelante, que fue en picos, llevando una democratización de la palabra hacia unas masas populares y hacia los rincones de nuestro país, y después una retracción muy fuerte, y con este desguace del Estado que está haciendo ahora este gobierno, más todavía, ¿no? Pero si no tenemos ese camino por la comunicación, si no tenemos por la investigación, porque acuerdo con vos en la cerrazón de la universidad y de CONICET y
de los espacios académicos de nuestro país, ¿no? Y no tenemos, por el lado de los movimientos sociales y demás, por dónde encarar la batalla cultural, por dónde recuperar algunos espacios simbólicos de la palabra, por dónde recuperar algunos espacios de difusión. Sé que vos los hacés, por eso te lo pregunto, sé que tu lucha está en esa militancia permanente de la palabra y de cooptar y de recuperar algunos espacios, pero es como que yo siento que estamos poniendo un granito de arena muy chiquitito en una retracción muy grande, ¿no? Han cooptado la palabra y la tienen en su poder, y con ella el campo simbólico. ¿Cómo recuperar ese campo simbólico? Bueno, sí, me parece que en primer lugar lo que cabe es un tipo de trabajo que quizás no se le puede reclamar a los movimientos sociales, las experiencias sindicales y quizás quienes están más metidos en la cuestión cotidiana de la representación política, pero sí para quienes de algún modo tratamos de hacer algún tipo de actividad vinculado a esto de la disputa en el plano cultural, que es poder enfocarnos en realizar determinadas actividades que tengan que ver con el balance histórico, ¿no? más reciente, que podamos llevar eso como espacio a espacios de discusión cada vez más amplios, porque es un poco, me parece, de allí, ¿no? De poder hacer esos balances que vos mencionabas un poco en relación también a todo aquello que sí se pudo hacer, sí se pudo disputar, sí se pudo construir, pero resultó insuficiente. Creo que es indagando un poco ahí donde vamos a poder sacar algunas líneas de avance respecto de los desafíos que tenemos hoy, que pasan a ser a la vez desafíos que se enlazan con fenómenos que han sido muy vertiginosos en el último tiempo y que ameritan también poder dar cuenta de ellos, porque digo, uno mira para atrás y la ley de medios fue hace 15 años sí. En el proceso histórico de los pueblos no es nada, y sin embargo en 15 años se revolucionó la comunicación en el mundo, ¿no? Entonces son cuestiones que a veces nos cuesta mucho, incluso a quienes trabajamos de esto. Yo, para poner un ejemplo, tengo 44 años, ¿no? Me formé en la militancia desde los 15 y desde los 20 y pico que traté de hacer cuestiones vinculadas al periodismo. Y sin embargo, mi experiencia, que no es tampoco la de una persona de 70 años, ¿no? Es decir, que de algún modo empecé a desarrollar gran parte de mis actividades en este siglo. Sin embargo, me encuentro hoy en día dándome cuenta que mi formación estuvo vinculada a un tipo de actividad que prácticamente ya no existe más, ¿no? O que ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, yo comencé grabando entrevistas con grabadores con cassette, ¿no? Y tengo hasta el día de hoy la costumbre de tomar nota en cuadernos y libretas con una lapicera y en salir a la calle para poder ver, escuchar y dar cuenta de lo que pasa con los fenómenos, digo, en el plano nada más del periodismo. Y sin embargo, hoy en día el presidente Javier Milei y este proyecto de la Libertad Avanza, en sintonía con los planteos de las derechas internacionales, vienen a plantear el fin del periodismo. Entonces digo, me parece que hoy, ¿no? Con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con, bueno, los streaming, es decir, que hay una crisis de muchas cuestiones que tienen que ver con el periodismo, la comunicación que heredamos del siglo XX, ¿no? Fundamentalmente la prensa escrita, la radio, luego la televisión, pero uno también lo puede pensar a nivel también de lo que sucede en la formación docente, en la investigación, para la universidad, bueno, en distintos rubros de lo que puede ser el quehacer cultural, se ven que ha habido cambios muy profundos. Entonces allí es en donde me parece que hay que poder hacer balances, pero también indagar cuáles son estos fenómenos que han llegado de manera vertiginosa y muy rápida, que ameritan también que podamos prestarle atención, porque si no nos vamos a quedar cada vez más hablando entre generaciones que no son las que de algún modo comienzan a insertarse en la discusión pública, ¿no? Sin por ello hacer una suerte de juvenilismo, que es un poco a veces lo que pasa también como bandazo frente a una crítica al sindicalismo, a la política, al periodismo, que en general son todas personas mayores de 50, 55 años, se pasa como reverso una especie de juvenilismo de que lo que dice cualquiera de 25 años para arriba no importa, porque las nuevas generaciones, bueno, las nuevas generaciones van a convivir por décadas, ¿no? Con personas que van a seguir interviniendo, qué sé yo, a veces hasta los 70 años o en los 65, depende si hay espacios institucionales donde deben jubilarse, pero muchas veces se sigue incluso después de jubilarse interviniendo en el ámbito del periodismo, del arte, de la literatura,
de la investigación, de la extensión universitaria, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí es un poco ese gran desafío que es el de la conversación y de la discusión y polémica intergeneracional respecto de cuánto de los saberes y de los procesos históricos nos podemos agarrar para recrear, ¿no? Y relanzar una nueva imaginación política, intelectual y de luchas sociales hacia el porvenir, y cuánto es en realidad elementos que incorporan las nuevas generaciones como un dato totalmente novedoso para el mundo en el que vivimos, ¿no? Y ese equilibrio siempre también es muy difícil de lograr. Bien, Mariano. Respecto a eso de la comunicación, el periodismo, las nuevas redes o las redes sociales, sabemos que hubo, digamos, por ahí de alguna manera se coló la nueva política y digamos, o se inauguró más bien una nueva política. En el caso argentino, por supuesto, uno podría pensar que tal vez subsumió las nuevas subjetividades, ¿cierto? Y en esa subsunción de esas subjetividades, pues termina construyendo un nuevo imaginario que permite que un personaje como Milei llegue allí. La pregunta es en términos de esa batalla comunicacional, algunos les parece que desde el progresismo o desde las izquierdas les parece que esa postura es relativamente válida como elemento de confrontación hoy, otros no. Pero lo que es cierto es que ese es un lugar de la disputa absolutamente claro y tal vez objetivo hoy, y es como, digamos, avanzando hacia el presente, cómo estamos viendo, digamos, la respuesta de los jóvenes. Tuvimos una, obviamente, previa a la llegada a la presidencia de Milei, pero después de todos los acontecimientos de este año y medio, ¿cuál ha sido, digamos, el viraje de pronto que han tenido esas juventudes en cuanto a la comprensión de la política año y medio después de lo que muchos de ellos mismos votaron y de lo que estuvieron convencidos de caminar o en lo que se convencieron de caminar respecto al proyecto de La Libertad Avanza? Entonces, de pronto, ¿cómo has visto si ha habido, si hemos tenido de pronto un viraje, un cambio de posturas, una comprensión otra de todas estas juventudes, en su mayoría menores de 30 años, que por estadística se dice que le votaron a Milei, y si hemos tenido realmente un cambio de percepción? Es un poco en ese sentido. Sí, yo para hablar del fenómeno de la juventud quizás no soy el más indicado en relación a que no, por mi tipo de actividad no tengo un vínculo muy estrecho con capas bien juveniles, ¿no? Puedo dar como una apreciación más general, es decir, no soy docente, no estoy en la escuela, bueno, nada, el tipo de actividades que hago en general la gente más joven anda por los 28, 30 años, ¿no? Entonces me pierdo un poco lo que es la franja de los 15 a los 30, ¿no? O de los 16, que es el momento en el que empiezan a votar. Sí, lo que diría es que me parece que hay un fenómeno que es transversal en términos etarios, pero que tiene como un mayor énfasis entre la juventud, y que es esta cuestión de el hiperindividualismo de la época, ¿no? Que ya estaba presente en el menemato en los años 90, estaba presente a fines de los 70 con la dictadura, ¿no? Es decir, tampoco es algo nuevo, la idea de sálvese quien pueda viene desde los militares diciendo si no te metes en política no pasa nada, hasta, bueno, el neoliberalismo de los años 90 diciéndote si te esforzás puedes ser exitoso, ¿no? Entonces tampoco es que es algo totalmente nuevo, pero me parece que en los últimos años ha sido una cuestión que ha estado reconcentrada en todos los sectores sociales y en todas las edades, y que en las nuevas generaciones pasa a ser un poco como lo que conocen, y que tiene que ver con esta voluntad de emprendedorismo, con esta apelación al esfuerzo, que a mí me da la sensación que es como un dato estructural de época que queda presente a nivel social, incluso cuando mucha juventud pueda desencantarse con cierta expectativa que le produjo este fenómeno, ¿no? Entonces, ahí hay algo que me parece que es como tomarse en serio una intervención respecto de los nuevos formatos tecnológicos, y ahí me parece que hay algo para este lado de la barricada, digamos, en el proyecto político, que es que nosotros muchas veces también quedamos entrampados en ese hiperindividualismo. Por ejemplo,
durante mucho tiempo se sostenía que ya los proyectos colectivos no funcionaban más, que las redes sociales mostraban cómo la tendencia es a una individualización de figuras, etcétera, cosas que yo creo que son ciertas, pero que sin embargo llevaron muchas veces a despilfarrar esfuerzos en iniciativas individuales sin prestar atención a la conformación de espacios colectivos, y hoy en día, por ejemplo, los streaming vienen a mostrar que en realidad los que tienen mayor capacidad de llegada son aquellos proyectos que han conformado canales, ¿no? Espacios colectivos, y que en ellos funcionan ciertas figuras individuales que tienen un peso. Y entonces hoy es prácticamente irrisorio pensar que alguien, porque se esfuerce mucho y emprenda un proyecto individual de streaming, va a tener más llegada que alguno de estos canales donde funcionan este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo en relación a pensar más rigurosamente, formarse, aprender ahí sí de lo que traen las nuevas generaciones mucho más creativas o quizás mucho más empapadas con ciertos formatos, pero también ponerle un poco ahí un coto al entusiasmo desmedido, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que siguen pasando por recuperar un protagonismo analógico del encuentro de los cuerpos, de la protesta, de la actividad presencial, frente a la cual no hay posibilidad de realizar ningún tipo de cambio en sentido emancipador si no es recuperando algo de esas dimensiones, ¿no? Ahora, bien, alguien puede decir una gran movilización o una huelga, sin embargo, no surten el efecto que surtía en décadas anteriores. Bien, pues bien, pensemos en el sabotaje virtual entonces, ¿no? Es decir, pero ahí hay que tener una mirada estratégica y es recuperar cierta perspectiva contestataria que se ha perdido y que parece solo haber recuperado la derecha más extrema con sus planteos antidemocráticos. Entonces, hacer eje en un proyecto emancipatorio que esté sustentado en los ideales de igualdad y en una perspectiva de democratización de las relaciones sociales no tiene por qué, a mi entender, negar que en esa apuesta hay confrontaciones con sectores de poder concentrado que ameritan que desde los sectores populares pueda ejercitarse no solo la protesta, sino también el sabotaje, el enfrentamiento. Entonces, bueno, en ese sentido hay cuestiones virtuales en el mundo actual que claramente pueden provocar más daño a los sectores de poder concentrado que algunas actividades presenciales, por más que haya miles de personas en ellas, ¿no? Entonces, creo que será en esa combinación de un inteligente modo de intervenir en el escenario virtual con una recuperación del protagonismo de los cuerpos en un tipo de actividad analógica que vamos a poder salir adelante tratando de pensar nuevas iniciativas para un relanzamiento de un nuevo ciclo político que, bueno, no parece estar inmediatamente a las puertas, ¿no? de acontecer, pero que ya sabemos que la historia siempre trae sorpresas y, como decía Marx, la historia tiene más imaginación que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos a que cuando algo de algún modo mueva un poco el casillero en el que actuamos, tengamos el arrojo, la valentía y el entusiasmo para encarar de manera efectiva líneas de acción que permitan de algún modo dar un salto y no meramente una leve modificación en el escenario tal como está configurado hoy en día. Latinoamérica, unida y despierta. Miradas locales y sensibles. Perspectiva y lugar de enunciación. Poder popular mediático. Nosotros, el pueblo, en disputa por la organización social del sentido. Porque no estamos solos. Somos las luchas que emergen de la tierra a manera de resistencia.